Hola a todos mis queridos seguidores del canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí un día más. Espero que estén súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que estoy seguro va a generar mucho revuelo y conversación. Hoy vamos a hablar de un título que ha estado resonando en redes sociales y entre los fans de las telenovelas turcas, algo así como Burak Özçivit revela Neslihan Atagül, la reina de los besos. Así es, amigos, vamos a desentrañar este misterio, a ver qué hay detrás de estas palabras y qué significa realmente esta supuesta revelación. Prepárense porque vamos a indagar en la química en pantalla, las escenas icónicas y, por supuesto, en la dinámica entre dos de los actores más queridos de Turquía. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos y de estar siempre al día con todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento. Vamos a empezar. El mundo de las telenovelas turcas nos ha regalado muchísimas historias de amor, pasión y drama, pero muy pocas parejas han logrado capturar la atención y el corazón del público como lo hicieron Burak Özçivit y Neslihan Atagül en Kara Sevda, o Amor Eterno, como la conocemos en muchos países de habla hispana. Su química en pantalla era simplemente electrizante, palpable, de esas que te hacen suspirar y te dejan esperando ansiosamente el próximo capítulo. Y es justamente sobre esa química, especialmente en lo referente a las escenas de besos, que gira nuestro tema de hoy. El título que mencioné, Burak Özçivit revela Neslihan Atagül, la reina de los besos, ha desatado todo tipo de especulaciones. ¿Es una declaración directa de Burak? ¿Una anécdota que salió a la luz? ¿Una interpretación de los fans? Vamos a desglosar esto. Para entender la magnitud de esta revelación, tenemos que recordar la intensidad de las escenas de Kara Sevda. Kemal y Nihan, interpretados por Burak y Neslihan, vivieron un amor tormentoso, lleno de obstáculos, pero también de momentos de profunda conexión. Y claro, las escenas de besos eran cruciales para plasmar esa intimidad y ese deseo. No eran besos cualquiera, eran besos cargados de sentimiento, de conflicto, de resignación, de pasión desenfrenada. Muchos espectadores sentían que la conexión entre Burak y Neslihan trascendía la pantalla, y esto, por supuesto, se reflejaba en la forma en que interpretaban estas escenas íntimas. Los besos entre Kemal y Nihan se convirtieron en un sello distintivo de la serie, momentos que los fans analizaban, comentaban y esperaban con ansias. Eran viscerales, emotivos y transmitían una verdad que pocos actores logran conjugar. Ahora, vayamos a la revelación. Si bien no existe una declaración oficial de Burak Özçivit diciendo textualmente Neslihan Atagül es la reina de los besos, este tipo de titulares suelen surgir de interpretaciones, de comentarios en entrevistas donde se alude a la profesionalidad y a la comodidad trabajando juntos, o incluso de reacciones de fans en redes sociales. A menudo en el mundo del entretenimiento, los actores son preguntados sobre sus compañeros de reparto, sobre la química que tienen, y sobre cómo se sienten al filmar escenas de intimidad. Es muy probable que en alguna entrevista, o quizás a través de un comentario casual, Burak haya elogiado la entrega de Neslihan en estas escenas, su profesionalismo, o la forma en que ambos construyeron esa complicidad. Los fans, al ver la intensidad de esos momentos en pantalla, tienden a amplificar y a crear estos títulos tan llamativos. Pensemos en el contexto de la actuación. Filmar escenas de intimidad, como los besos, no es algo trivial. Requiere confianza, respeto mutuo y una gran profesionalidad por parte de los actores. Cuando hay una química genuina y una buena relación de trabajo, estas escenas fluyen de manera más natural y creíble para el público. Burak Özçivit, siendo un actor experimentado, sabe valorar la entrega de su compañera. Neslihan Atagül, por su parte, siempre ha sido elogiada por su capacidad para transmitir emociones complejas y por su naturalidad frente a la cámara. Juntos, crearon una pareja que resonó a nivel mundial. Analicemos por qué el título menciona a Neslihan como la reina de los besos. Podría ser que en algún momento se haya comentado que ella era particularmente buena o cómoda filmando estas escenas, o que su interpretación añadía un toque especial que la hacía destacar. O de nuevo puede ser una interpretación de los fans que quedaron maravillados con su desempeño. Cuando vemos a una pareja de actores que transmiten tanta pasión y sentimiento en una escena de beso, es natural que el público quiera atribuirles un título que reconozca esa habilidad. Y en el caso de Neslihan, su capacidad para expresar amor, dolor, deseo y conflicto, todo a través de la sutileza de un beso sin duda.
La hace merecedora de elogios. Es importante recordar que en la actuación, cada escena es un trabajo en equipo. Si bien el titular se enfoca en Neslihan, la credibilidad de esos besos también recae en la respuesta y la entrega de Burak Özçivit. La forma en que él reacciona a sus besos, la forma en que la mira, todo contribuye a la magia que vemos en pantalla. Por lo tanto, cuando hablamos de la reina de los besos, deberíamos entenderlo como un reconocimiento a la habilidad de Neslihan para hacer que esas escenas fueran tan memorables y convincentes, en perfecta sintonía con su compañero. Además, las telenovelas turcas a menudo se caracterizan por su intensidad emocional. Las historias suelen estar llenas de giros dramáticos y pasiones arrolladoras, y las escenas de besos son un componente clave para transmitir esa intensidad. Los fans se involucran tanto con los personajes y sus relaciones que cualquier detalle, por pequeño que parezca, se convierte en tema de conversación. El título Burak Özçivit revela Neslihan Atagül, la reina de los besos, es un claro ejemplo de cómo el público y los medios de comunicación interpretan y amplifican la química entre los actores, creando narrativas que van más allá de la historia principal. Podríamos especular sobre posibles comentarios que hayan llevado a este titular. Quizás en una entrevista, Burak fue preguntado sobre con qué actriz le resultó más cómodo filmar escenas de intimidad, y él respondió algo así como que Neslihan era muy profesional y que creaban una gran conexión. O tal vez la propia Neslihan en alguna entrevista habló sobre la importancia de la confianza para poder entregar escenas emotivas, y Burak, al leer o escuchar esto, simplemente reafirmó su opinión sobre su compañera. Los detalles exactos a menudo se pierden en la cadena de comunicación y en la interpretación que cada uno le da. Lo que es innegable es el impacto que tuvo la pareja Kemal y Nihan en el público. Sus actuaciones en Kara Sevda no solo les valieron fama y reconocimiento internacional, sino que también sentaron un precedente para futuras parejas de telenovelas turcas. La forma en que manejaron las escenas de amor, incluyendo los besos, fue una parte fundamental de ese éxito. Si Neslihan ha sido calificada de reina en este aspecto, es porque su interpretación fue excepcional y memorable. Para concluir, este titular, Burak Özçivit revela Neslihan Atagül, la reina de los besos, más que una declaración literal, es un reflejo de la extraordinaria química y el talento de ambos actores. Es una forma de reconocer la habilidad de Neslihan para dar vida a escenas de amor y pasión de una manera que cautivó a millones. Burak, al ser un actor que comparte pantalla con ella, es una voz autorizada para hablar de su profesionalismo y de la dinámica que crearon. Y los fans, al ser testigos de esa magia, han elevado estas palabras a un nivel icónico. Así que sí podemos decir que Neslihan Atagül, con la aprobación implícita o la admiración de su compañero Burak Özçivit, se ha ganado ese título de reina en la memoria de muchos amantes de las telenovelas turcas. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy, mis queridos amigos. Hemos desentrañado el misterio detrás de ese llamativo titular, analizando la increíble química entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül, y cómo sus interpretaciones, especialmente en las escenas de besos, los convirtieron en una pareja inolvidable en Kara Sevda. Hemos visto que aunque no haya una declaración explícita y directa, el reconocimiento a la profesionalidad y al talento de Neslihan, probablemente expresado o implícito por su compañero Burak, ha llevado a esta popularidad del título. Espero de verdad que les haya gustado este recorrido por el mundo de la actuación y la química en pantalla. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Neslihan merecería ese título? ¿Cuál fue su escena de beso favorita entre Kemal y Nihan? Dejen sus comentarios aquí abajo porque su opinión es lo que realmente hace valioso este canal y me encanta leerlos y responderles. Y si disfrutaron de este vídeo, no se olviden de darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y familiares que también son fans de las telenovelas turcas o simplemente disfrutan de una buena conversación sobre entretenimiento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Ustedes son la razón por la que hacemos todo esto, y su apoyo significa el mundo para nosotros. Muchísimas gracias por acompañarme un día más. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Hasta la próxima.